Yo soy Marion Cortina y te doy la bienvenida al podcast Crear Transforma del One Museo Emocional. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que ha creado una marca, una agencia cultural donde mezcla y junta a los artistas con marcas y con espacios públicos y privados. El día de hoy tenemos a Enriqueta Arias, que es fundadora y directora creativa de Art Synonym, que también Art Synonym acaba de abrir su nueva galería de arte en la Roma, que ahorita nos va a platicar un poco más acerca de eso. Ha sido gestora cultural y le han comisionado varios proyectos donde ha mezclado causas importantes como temas de ecología, por ejemplo, con arte. Bienvenida, Henry. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, Marion, por la invitación. Me encanta tenerte acá y ver todo lo que has hecho desde el mundo del arte. Muchas gracias. Cuéntame un poco cuál fue tu proceso interno para llegar a ser y a fundar lo que hoy es Art Synonym. Creo que el proceso interno fue obviamente como el camino de varias de las elecciones que tomé desde que empecé a estudiar y estudié comunicación. Bueno, realmente estudié actuación primero y después estudié comunicación. Después de eso estudié una especialidad en arte y comunicación en París y ahí realmente fue donde me empecé a dar cuenta que mi pasión era el arte urbano y el arte público, porque generaba un enlace con el público y los mensajes eran muchísimo mejor percibidos por el público de esa manera. No estaba realmente sesgado por índices económicos o índices políticos como son las galerías o los museos, que pueden tener una mayor tendencia hacia eso. Y en el arte público los mensajes eran mucho más recibidos desde cualquier tipo de público, ¿no? Puede ser cualquier persona que transita la calle y su percepción sobre las piezas de arte pues van a ser diferentes. Entonces creo que a partir de ahí realmente me empecé a dedicar y apasionar mucho más en el arte público, que es básicamente uno de las médulas espinales de a lo que me dedico en Art Synonym. Y pues realmente ha sido como un viaje bastante largo, desde justo como lo mencionas, trabajar con una ONG como fue Pangea Seed, en donde lo que hacíamos era tratar de enfocar el arte, pero para hablar sobre los problemas de los océanos y las especies marinas. En el caso de trabajé en Old City Canvas, que también se especializa en arte, en Juxtapoz, que también se especializaba en arte igual. Y a partir de ahí, pues, fundé mi proyecto en 2015, que es Art Synonym, y con este proyecto, básicamente ahorita lo que tratamos de hacer es sobre todo apoyar mucho más a las mujeres artistas, que es una de las bases igual principales del proyecto. En tu experiencia anterior, ¿viste que las mujeres artistas tenían mucho menos oportunidades? ¿Eran menos tomadas en consideración? Sí, creo que fue también dentro de este mismo proceso, enlazando un poco con la pregunta anterior que me hacías, fue justo yo misma darme cuenta de que yo misma no estaba tampoco apoyando a mujeres. Realmente cuando yo empecé, que fue hace más de 10 años ya casi, la mayoría de los proyectos artísticos estaban liderados por hombres, siguen estando liderados por hombres, y muchas veces pues obviamente se ve reflejado en la elección del tipo de artistas que también forman parte de estos proyectos. Entonces, a partir de que empecé con Art Synonym, yo misma me di cuenta que yo también estaba pues haciendo lo mismo, ejerciendo este mismo patriarcado con mi mismo proyecto, yo siendo mujer. Y el darme cuenta de eso fue también como un wake up call para hacer como, ok, ¿y ahora qué puedo hacer diferente para que también las mujeres artistas tengan una mayor participación dentro de los proyectos de espacio público? Claro. Entonces, justamente fue el darme cuenta de eso, no fue al principio, la verdad, o sea, sí me tomó un par de años el descubrir que yo también no estaba haciendo las cosas de la manera en la que podría apoyar más a las mujeres, y realmente a partir de ahí sí la decisión ya ha sido muy activa en cuanto a tomar a artistas mujeres y disidencias de una manera muchísimo más directa y como muchísimo más enfocada a eso dentro del proyecto de Art Synonym. En esos sesgos de esa selección de los proyectos, si eran hombres o mujeres, ¿qué en común denominador encontraste? Por ejemplo, los hombres, no sé, estaban
mejor comunicados o llegaban más agresivo como a pedir un poco ahora sí que los trabajos, las mujeres las sentías más tímidas? ¿O qué características observaste que hacían que las mujeres tuvieran menos oportunidades? Creo que es una cuestión completamente histórica, o sea, este sesgo es histórico y creo que justamente lo podemos ver en absolutamente todas las disciplinas, no solo las artísticas, sino en cualquier otra disciplina lo puedes ver, pero tal vez de las características principales justo era esto, que la mayoría de las artistas no había tenido la oportunidad de hacer una pieza en gran formato, precisamente porque pues eran realmente pocas las mujeres que se atrevían a salir a la calle, a pedir un muro, a solicitar que tuvieran pintura, a que pudieran subirse a un andamio o a una grúa y poder pintar y poder tener como todo este apoyo detrás en cuanto a producción y logística para poder desarrollar su trabajo, ¿no? Creo que es obviamente la tendencia de histórica con el graffiti y con el arte urbano siempre ha estado condicionada y dada mucho más a los hombres. Entonces es algo que históricamente lo podemos ver desde el desarrollo de la polis. El espacio público ha estado hecho siempre para los hombres y el espacio privado siempre ha sido de las mujeres, ¿no? El hecho de que las mujeres se dedican a la casa, a los hijos, etcétera, hablando históricamente. Entonces, justo como ver a estas mujeres tomando posesión del espacio público, que es un espacio que ha estado liderado por hombres, es difícil. Claro. Entonces, incluso gestionándolo también. Entonces, creo que ver estos sesgos son importantes porque es lo que ha hecho que también muchas mujeres ahora puedan formar parte también de estos mismos proyectos de arte urbano, que se sientan con la libertad para hacerlo. Otra de las cosas principales que podría observar en nivel Latinoamérica es también la inseguridad que hay en las calles para desempeñar el trabajo en las noches, en las tardes, etcétera. Y creo que también sigue habiendo todavía estos pequeños micromachismos que se encuentran como de una manera como patronizing, como condescendientemente, como de yo te cargo la pintura, cuando es algo que es como no te preocupes, o sea, también puedo hacerlo, ¿no? Entonces creo que es desde la parte macro hasta la parte micro y obviamente han habido cambios. Los cambios es que también ahora cada vez hay más proyectos liderados por mujeres, cada vez hay más participación de mujeres en proyectos de mural, en festivales de murales y en el espacio público en general. Pero al mismo tiempo creo que todavía nos queda un largo camino por recorrer, que sabemos que históricamente nunca vamos a llegar realmente a una equidad, por lo menos en 100 años, lo cual es tristísimo, pero de cualquier manera creo que es importante seguir haciendo la labor. Hay avances, sí. Ahí vamos. Me recuerda mucho esto que dices, lo de que los espacios, digamos, de afuera, ¿no? Los espacios públicos están dominados por hombres y los espacios internos están dominados por mujeres. Me recuerda mucho este libro de esta autora argentina que se llama Clara Coria, que su libro se llama El sexo oculto del dinero, hablando en temas de género. Y habla mucho de que la cultura judeocristiana en la que no llevamos esta influencia desde hace 2000 años o más, pone a la Virgen María, ¿no? La mujer tan pura, tan santa que se embaraza del Espíritu Santo, que es la que refleja la mujer de la vida privada, ¿no? Y María Magdalena, que además es el extremo, ¿no? Porque además siento que ese personaje está completamente mal entendido en la historia, pero la historia la pone como si fuera la prostituta y es la mujer de la vida pública. Claro. Es como si estuviera mal que las mujeres salgan a tener una vida pública, ¿no? Totalmente. Porque entonces hay un tinte de prostitución, hay un tinte de algo como que no vales tanto, como que eres más basura, ¿no? Se me hace muy interesante ese trabajo porque analiza la parte ideológica y cultural que llevamos cargando las mujeres por generaciones. Totalmente. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay un estigma también muy grande en cuanto a justo dentro del mismo arte contemporáneo. Acabo de terminar recientemente una maestría en arte contemporáneo y me parecía súper interesante que en ninguna parte de la maestría revisamos el arte público como una parte de la historia del arte contemporáneo y sobre todo muchísimo menos la participación femenina dentro del arte público a nivel internacional. Y creo que justo dentro de esto mismo, en el arte, la alta cultura siempre ha estado segregado el arte público y el street art porque finalmente pertenece a la calle, pertenece a la gente más común, por decirlo así.
y no pertenece a la élite, ¿no? Y en el caso del arte urbano y además hecho por mujeres es todavía como bajar un nivel todavía más, ¿no? Entonces creo que es bien interesante como entender que los espacios públicos, a pesar de ser públicos, también tienen cierto dominio de género y también tienen cierta segregación de lo que es como de la cultura más alta, y eso se ve reflejado en todo. Totalmente. Y por arte público, ¿te refieres a murales y a qué más? A murales, esculturas, a cualquier tipo de piezas que se encuentren en la calle con las que te puedes topar. Por ejemplo, incluso las exposiciones que hay en las rejas de Chapultepec, que también forman parte de un tipo de arte público. El diseño, todo lo que ha pasado con Gallery Weekend, etcétera, que son piezas que tienen y forman parte de la urbe, ¿no? Y que forman parte y tienen una interacción mucho mayor con las personas, que a veces son piezas incluso que pasamos desapercibidas, o ya forman parte de lo que vemos en la cotidianidad, como ha pasado con el espacio escultórico de la UNAM. O sea, que son este tipo de arte público, y que si también te das cuenta que la mayoría de las piezas que están en el espacio público, incluso de manera histórica, también son y están dominadas por hombres, ¿no? Hay muy pocas piezas que son de mujeres. Sí. Y en todo este trabajo que has hecho con las mujeres, ¿qué has notado que necesitan más las mujeres, además de las oportunidades? Pero es más como un tema de un empuje, que confíen en ellas mismas, un tema de miedo, es más de hacer las conexiones correctas para que puedan exponer su obra. Yo creo que es un conjunto de varias cosas, desde la parte obviamente financiera y de apoyos y soporte, que creo que es algo que igual todos sabemos y que creo que también ha dominado muchísimo a nivel Latinoamérica, que obviamente los apoyos económicos, los apoyos de becas, etcétera, por parte de los gobiernos son mucho menores. Entonces obviamente hay una mayor incidencia también de iniciativa privada, y eso se ve reflejado en los tipos de proyectos que se realizan o en la falta de, que eso es algo como súper evidente. Otra parte importante que es obviamente sí el hecho de que se den oportunidades y que existan estas otras mujeres detrás de estos proyectos que ofrezcan estas oportunidades a las mujeres. Yo sí soy de la idea de que el llenar cuotas en este momento histórico es necesario en cuanto a proyectos de hombres, como proyectos de mujeres, como proyectos de disidencias. Es decir, desde mi lado de producción o desde mi lado de generación de proyectos o de gestión cultural, ¿qué estoy haciendo activamente para propiciar la participación de mujeres dentro y disidencias dentro de mis proyectos, ¿no? ¿Cuánto porcentaje hay? Creo que lo hemos visto incluso en los festivales de música. Son realmente pocos los festivales de música como Ceremonia que tienen una equidad más o menos entre 40-50, y el Corona Capital, por ejemplo, es casi nulo, y así. Y creo que porque finalmente la gestión cultural no solamente es llevada como al arte plástico, al arte visual, sino también es a cualquier tipo de participación artística, ¿no? La danza, el teatro, el cine, etcétera. Entonces es como qué tantas oportunidades se dan a las mujeres, y además en puestos de liderazgo y poder, para que también existan y se cuenten historias desde una visión diferente. Incluso en el mismo cine y en las series es como puedes identificar ya muy bien cuando alguien hizo una serie o una película y el guión y la dirección está hecha por mujeres o está hecha por hombres. Entonces creo que en ese sentido es como todo, pero yo creo que dentro del arte público, que es a lo que yo me dedico, y del street art e incluso desde la ilustración, ahorita me parece súper importante, por ejemplo, lo que acaba de pasar con el Chopo, que hicieron una exposición sobre las ilustradoras mexicanas, y creo que es un paso importantísimo a nivel institucional el hecho de que hayan elegido a tantas mujeres que llevan creando esta labor y desarrollando esta labor desde hace tanto tiempo, y que tengan ahora ya un espacio dentro de la institución, después de ser además la ilustración como una labor tan segregada dentro del mismo arte visual, ¿no? Entonces creo que justo este tipo de cosas hacen y generan diferencias. Totalmente, y también más una apertura de comunicación, que ves ciertas campañas alrededor del mundo, lo hicieron en Inglaterra, lo han hecho en Francia también, ¿no? De que ves estas pancartas gigantes afuera de los museos que dicen que, ¿no?, que el 95% de las obras adentro de ese museo son de hombres y solo el 5% es de mujeres, y también eso genera esa visibilidad. Y lo interesante es hoy en día poder estar viendo propuestas artísticas que incluyan ambas miradas. Totalmente. Porque la mirada masculina va a tener un ángulo y la mirada femenina puede tener otro ángulo, y entonces nos enriquecemos más como sociedad teniendo ambas miradas que solo teniendo una mirada que esté segregada.
Sí, totalmente. ¿no? Son mensajes distintos, son sensibilizaciones distintas, es formas de mostrar problemáticas, formas de observar la cultura de una forma completamente distinta, ¿no? Claro, totalmente. Y yo creo que eso pasa con absolutamente todos los géneros y cualquier raza, etnia, religión, lo que sea. O sea, es como generar que exista realmente una diversidad en las historias que se cuentan y desde dónde se cuentan, porque creo que todos tenemos una voz importante y todos tenemos algo que decir desde el lugar en el que nos encontramos, ¿no? Algo que en la llamada que tuvimos me platicabas que de las cosas que más te gustan dentro de Art Synonym era la parte de los murales, ¿no? O el street art. ¿Qué es lo que sientes tú que hace los murales tan especial? ¿Es el diálogo que tiene con la ciudad? ¿Es que es abierto, que es gratis, que es qué? Yo creo que es todo. A mí de las cosas que más me encanta es justamente ver algo materializado que está en un boceto o en algo muy chiquito y que tal vez está hecho en papel o está hecho digital y de repente cobre vida en un muro gigante y que además el impacto que tiene a la gente que pasa, la gente que transita el espacio, el diálogo que genera justamente en dónde se encuentra, las miradas que lo ven, los cuestionamientos que se dan, las opiniones encontradas entre alguien que te puede decir que le encanta como alguien que te dice que está horrible. Y creo que eso es de las cosas que a mí más me encantan del arte urbano. Y además de eso, pues también es como los diálogos que se generan en la calle con los mismos artistas, con las mismas artistas también. Y es como este mundo un poco que se encuentra fuera de la institución, que también tiene una mirada distinta de lo que es el arte contemporáneo y el nuevo arte contemporáneo. Entonces creo que para mí es eso, pero sobre todo justo es pasar por la calle y ver algo que puede existir ahorita, pero además la fuerza de lo efímero que tiene es que va a desaparecer tal vez mañana o en 2 días, o alguien más va a llegar y le va a poner un tag y entonces también se transforma la conversación y entonces también hay una lucha de diálogos dentro más bien afuera en la calle, y creo que es súper interesante. O sea, creo que a mí es de las cosas que más me fascinan del arte urbano. Y algo que también agregaría que es más interesante es la forma en la que tiene de impactar el tejido social. También. ¿No? Hay muchos casos de éxito que hemos visto alrededor del mundo, por ejemplo, la ciudad de Miami, ¿no? Que antes estaba muy como vista tipo Plastic Fantastic, ¿no? Y empiezan a meter, ¿no? Desde primero entra Art Basel, hacen toda esta zona de Wynwood, ¿no? Con todos los grafitis y los murales. Y luego ya se convirtió en un hub creativo. Claro. Importantísimo. Es una ciudad que cambió radicalmente, ya no es Plastic Fantastic, se está volviendo una ciudad muy sofisticada, artística, creativa, ¿no? De muchos startups, de nuevas propuestas de innovación que antes pues no tenía. Tenemos casos también como tipo Medellín, ¿no? Donde hicieron estos museos, ¿no? Con top arquitectos que le meten muchísimo arte y intervinieron estos murales en las favelas, donde son las zonas más pobres, donde más inseguridad había, y hoy en día los mismos ciudadanos, los mismos residentes de esas zonas protegen y volvieron segura esa zona por esa intervención artística que hubo, porque entonces le empieza a dar un diálogo distinto, o sea, tiene una forma de impactar y de transmutar muy interesante que impacta en el comportamiento de la gente. Totalmente, aunque también creo que igual como todo tiene sus pros y sus contras, porque también lo que generan este tipo de movimientos, como ha pasado en Wynwood, por ejemplo, es que justo de ser zonas que son muy inseguras, pasan a transformarse en espacios pues que empiezan a desapropiarse de la misma gente que realmente habita ese espacio, que realmente no toman parte de lo que se está creando en ese espacio, se gentrifica y entonces también empiezan a encarecerse los espacios en general, se empiezan a construir edificios específicamente para venderlos mucho más caros porque tienen tal o cual mural de tal o cual artista, y entonces también se genera un diálogo en el que evidentemente no podemos como separarlo de lo que es y lo que representa el capitalismo. Entonces creo que tiene unas miradas desde cualquier lado. Una cosa muy interesante que pasa justo en Wynwood es que muchísimas de las escuelas públicas que existen en Wynwood no les ofrecen clases de arte a los estudiantes que viven en esa zona. Y era muy interesante saberlo, que
en dónde están estos proyectos o estos programas de arte público cuando estás viviendo en una de las áreas donde cada año van 100, 200 artistas a pintar los murales más impactantes que se hacen durante el año en época de la Semana del Arte, ¿no? Y era muy interesante ver que justamente dentro de estos mismos procesos que se generan como para impactar de un lado, de otro lado descuidan a la gente que realmente vive ahí. Entonces creo que siempre va a tener una doble mirada. Claro. Y lo mismo pasa en Bogotá, lo mismo pasa en Medellín, lo mismo puede pasar aquí, en ciertas zonas que justamente donde hay más murales es la zona más gentrificada actualmente, que es la Roma Condesa, pero también existen otros proyectos de espacio público que obviamente permiten y tratan de generar un diálogo con la gente que vive en el espacio, ¿no? ¿Cómo podría ser una propuesta que tenga menos estos claroscuros? Yo creo que no existe. No existe. Sería vivir en una utopía. El capitalismo ¿Pero algo se lo que come se pueda todo. hacer o no? Pues realmente es generar proyectos, pero también el problema, por ejemplo, de América Latina es que la mayoría de los proyectos se tienen que o autofinanciar o buscar iniciativa privada para financiarlos porque el gobierno no los financia la mayoría de las veces. Entonces es difícil como realmente, por ejemplo, si está la iniciativa privada dentro de los mismos proyectos, obviamente también la iniciativa privada busca tener una salida, un mensaje, vender un producto, que no está mal, completamente no está mal. Y entonces, pues también sesga el tipo de comunicación que se está generando. Claro. Entonces, creo que tendría que formar parte de los proyectos de políticas públicas y de iniciativas de políticas públicas que se generaran en el país. Existía una muy positiva que fue Ciudad Mural, que se hizo hace unos años, que era justo en las estaciones de metro de la Ciudad de México, en la que participaron varios artistas mexicanos, mujeres y hombres, más hombres que mujeres, como siempre, pero era un gran proyecto y era por parte del INJUVE y por parte del gobierno central y de la Ciudad de México. Sin embargo, no ha habido continuidad. Entonces, pues obviamente se pierden este tipo de proyectos y se pierde el impacto que puedan tener también a largo plazo, ¿no? O sea, una pieza clave es que puedan existir estos fondos, ¿no?, de gestión cultural de parte del gobierno para poder avanzar. Entonces ya lo puedes tener en los parques, en el metro, etcétera. Y si el gobierno nos involucra, ¿no?, ¿cuáles son las formas de financiamiento de este tipo de proyectos y cuál es su forma de monetización? ¿Eventualmente monetizan o no monetizan nada? Yo creo que depende del tipo de proyecto. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, Art Synonym, pues un poco como funciona es porque trabajamos y colaboramos con la iniciativa privada. Colaboramos y trabajamos con marcas y hacemos que de una o de otra manera se pueda generar un diálogo entre lo que el artista quiere comunicar, lo que la marca quiere comunicar y lo que el espacio público nos permite hacer o el espacio privado en caso de cuando hacemos murales para espacios cerrados, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es la manera en la que nosotros hemos logrado generar un diálogo en el que se puede pagar a los artistas por su trabajo. Las personas que trabajamos detrás de los proyectos y del desarrollo de los proyectos también podemos vivir de ello. Y además también se puede generar pues un mercado del arte de cierta manera. Pero pues creo que obviamente no todos los proyectos de gestión pueden llevar ese mismo camino porque muchas veces el tipo de comunicación que buscan generar tiene una línea muy directa y a veces tal vez una marca no está tan inclinada a querer comunicar eso o no. Entonces creo que es complicado, sobre todo justo en México y lo podemos ver con diferentes tipos de proyectos de gestión cultural. Pero creo que de una o de otra manera la iniciativa privada sí ha sido una ayuda bastante grande para que el arte se pueda llevar también a más personas, porque también es, obviamente, si está tal o cual marca involucrada, obviamente va a haber un empuje mayor porque tienen un equipo de marketing que lo puede ayudar a vender, porque además está el artista y porque además está el espacio en donde se va a desarrollar y eso obviamente genera como todo un engrane que pues obviamente va a tener una mejor salida, ¿no? Claro. Y entonces el proyecto va a ser mucho más exitoso y mucho más visto y la gente lo va a poder, va a tener acceso a él mucho más fácil, ¿no? Cuéntanos de algún caso de éxito que haya pasado en el mundo en donde ha funcionado muy bien esa mezcla de gobierno con iniciativa privada, con artistas. Uy, bueno, creo que hay varios proyectos como internacionales que funcionan muy bien. Para mí uno de los más impactantes que pude ver durante el tiempo que trabajé en festivales internacionales
ha sido el Festival en Sicilia, que literal tienen una participación súper fuerte por parte de gobierno. Muchos de los espacios públicos en los que intervienen pertenecen al gobierno, otros son privados, pero la mayoría son parte del gobierno. Entonces también eso obviamente da un mayor impacto porque son edificios como, no sé, igual y puede ser en un parque público, como puede ser también en una zona llena de escuelas, como puede ser en un lugar histórico, y eso obviamente pues genera un mayor impacto visual para las personas que viven ahí. Este es en Ragusa y además tienen parte de participación de iniciativa privada y fondos internacionales, entonces eso ayuda un montón a que el proyecto sea exitoso. Y otro, por ejemplo, es Artscape, que también ocurre en Suecia y también ahí está completamente fondeado por gobierno. Y es muy interesante porque además les pagan a los artistas por su participación. No solamente es como viajarlos y pagar sus viáticos y que además se pague por los materiales que se necesitan, las grúas, la logística, etcétera, que eso ya tendría que estar dado, sino que además se les paga un fee por su trabajo, que eso me parece increíble. Entonces, pues son ejemplos como pequeños, pero que sí funcionan bastante bien, en los que la iniciativa privada junto con gobierno, junto con gobierno, pues justo generan como esta forma de que todo funciona perfecto, ¿no? Y que los proyectos son exitosos por sí solos. Y saber que sí se puede, o sea, que hay formas de que eventualmente esto funcione, porque creo que el impacto que tiene en las personas es altísimo, ¿no? Y ahí viene mi siguiente pregunta, que para ti, desde tu perspectiva, ¿por qué es importante vivir en una ciudad con arte? Pues porque el arte es todo. El arte es medicina, el arte es cultura, el arte es historia, el arte nos transforma. El arte es una de las herramientas, yo creo que más poderosas de transformación. Es bien importante y bien interesante que durante la pandemia, por ejemplo, lo que nos sostenía era el arte, era escuchar música, era ver una película, era ver cosas en internet, era incluso la cultura de los memes, o sea, como todo esto que se genera como a nivel cultural y artístico, finalmente es lo que nos llena como seres humanos y nos llena el alma. Y creo que eso, o sea, en el momento en el que alguien habla de que es necesario o que es esencial y que no es esencial, justamente lo que nos hace más felices es el arte. Ir a un concierto, ir a ver una danza, o sea, de ballet, como que creo que en general este tipo de expresiones son las que sostienen a la humanidad de las maneras más bonitas y muchas veces además están explicando o hablando de momentos históricos, entonces por lo tanto explican una realidad o muchas. Y entonces para mí creo que eso es lo que hace esencial, que el arte tiene que formar parte de las necesidades más básicas en cuanto a una política pública a nivel nacional o internacional. Totalmente. Entonces creo que el arte sí es completamente transformador y trastocando a todas las personas, desde los más chicos a los más grandes, también puede hacer que las personas cambien ciertas acciones. Y eso es algo que por ejemplo, vi cuando trabajaba en la ONG con los proyectos de arte que hablaban sobre los océanos y las especies marinas. Justamente cuando hacíamos murales que hablaban sobre qué estaba pasando con los tiburones ballena, qué estaba pasando con los arrecifes de coral, y ver a la gente cuando volteaba a ver el mural y decía como, ¿cómo? Les están cortando las aletas a los tiburones, ¿cómo? Se están muriendo los arrecifes. Y también a la misma gente de gobierno que formó parte de la creación de los proyectos, era como tratar de empujar mucho más a que esto transformara de manera activa en la cotidianidad de las personas. Claro. Y lo vimos cómo sí cambió la percepción en cuanto a ciertas de las especies marinas que estaban en peligro de extinción o a lo que estaba pasando con el arrecife coral en Cozumel. Entonces, creo que sí es bien interesante entender que el arte puede transformar desde unas formas mucho más sutiles y desde unas formas mucho más profundas a la gente.
y que eso es lo que hace que pueda moverse una sociedad completa, ¿no? Totalmente, porque además siento que el arte no solo es de las personas que lo expresan y lo hacen, ¿no? Que también es su medio de poder sanar, ¿no? Muchas veces han habido 20,000 estudios acerca de cómo el arte tiene la posibilidad de sanarnos internamente como expresión emocional, como desarrollo e identificación de nuestras emociones, ¿no? Y también de las personas que lo consumen. O sea, si vas a ver una obra de arte de Alejandro Jodorowsky, de entrada ya te llevas algo a tu casa, ¿no? Sí. Si vas a ver una danza, un concierto de música, ya hizo palpitar tu corazón, ya hizo conectarte con algo más. O sea, siento que necesitamos poner el arte más en el centro de la conversación. Total. Para crear ciudades y espacios mucho más sanos, donde han habido varios casos que si agregas arte a las ciudades, eventualmente se vuelven ciudades mucho más seguras. Sí. Entonces, bueno, pues no entiendo por qué no, en vez de meterle más presupuesto a ciertas áreas, ¿no? ¿Por qué no le metemos más presupuesto al arte adentro de las ciudades? Y entonces ya tienes que bajar el costo de por ejemplo, meterle seguridad o policías, ¿no? Exacto. Entonces, como que no sé si lo que hace falta es tener más estudios para poder convencer a gobierno, a iniciativa privada de lo necesario que son hacer estas intervenciones con arte en todos los niveles y en todas las regiones. Sí, totalmente. Yo creo que justo sería hacer mayores análisis, estudios cualitativos y cuantitativos acerca de cuáles son las mejorías que se generan cuando existe arte en un espacio. No, lo que bien dices, creo que es justo, hay estudios que han demostrado cómo en el momento en el que empieza a haber color y empieza a haber murales en un espacio, baja la inseguridad, baja los niveles, los índices delictivos en esos espacios o en esas áreas, y creo que eso obviamente pues va a reducir un montón de problemas que pueden ir más allá de eso, ¿no? O que también en el momento en el que metes un mural y lo iluminas, obviamente la calle se transforma y entonces se vuelve justo más segura para ser transitada. Entonces creo que hay como muchos indicadores pequeños que pueden ayudar a que obviamente el arte sí sea pues más transformador desde acciones y desde como perspectivas mucho más numéricas o como con más facts. Entonces creo que eso tal vez es lo que hace falta para que exista un entendimiento de que el arte no es un lujo, sino que debería de ser y convertirse en una necesidad, ¿no? Una necesidad primaria. Exacto. No es un lujo para algunos cuantos, ¿no? ¿Cuál sería, por ejemplo, tu sueño guajiro de lo que te gustaría que sucediera en México? En nivel de arte público. Pues que hubiera muchísima más participación de gobierno en cuanto a los proyectos independientes y que también hubiera menos recortes presupuestales a cultura, ¿no? Que no desaparecieran las becas, que no desaparecieran los fondos, que obviamente se apoyaran a más proyectos y a más artistas independientes. Y creo que eso podría generar, obviamente, pues mayores proyectos a nivel nacional, ¿no? O sea, porque creo que ahorita de lo que se está sobreviviendo más es obviamente de proyectos autogestionados, autogestivos y de proyectos también muy apoyados por la iniciativa privada. Y creo que podría ser pues muy sanador que llegara obviamente un gobierno en el que no el foco tal vez, pero que sí hubiera por lo menos un no recorte presupuestal al área de cultura. O sea, creo que eso sería importantísimo y sería un gran sueño guajiro. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde el público? O sea, ¿cómo podemos apoyar siendo público, siendo ahí un caminante? Pues yo creo que son cosas bien fáciles. La verdad es como, obviamente todos conocemos artistas, amigos que son artistas, amigos que son escritores, amigos que hacen, crean en general o que tienen proyectos, consumirlos, publicarlos, repostearlos, visitarlos. Creo que son cosas que están muy en lo esencial. Creo que realmente son de las cosas más básicas, desde una persona que te pide, oye, ¿puedes repostear esto porque estoy vendiendo tales obras de arte? Claro, ¿por qué no? O si vas a visitar a un amigo que tiene un proyecto cultural, consumirle y comprarle, ¿no? Desde una tienda en la que venden tal vez artesanías mexicanas y apoyan a, obviamente, artesanos, o una galería o un proyecto de una persona independiente. Creo que son desde las cosas más chiquitas, porque evidentemente eso
pues obviamente se va pasando la voz y va repercutiendo y se va convirtiendo en una bola de nieve que después es muy bonito de ver cómo obviamente puede hacer que una persona sea mucho más exitosa en su proyecto personal, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, ahorita que lanzaste en 2015 Art Synonym, supongo que tuviste que utilizar mucha creatividad para poder vender algo que antes no existía. ¿Cómo usaste la creatividad a tu favor para hacer de Art Synonym algo muy exitoso? Yo la verdad es que no sabía qué iba a pasar. O sea, era una apuesta muy grande mía de volverme independiente, de emanciparme de otros proyectos culturales en los que había trabajado. Y ha sido más bien como sorprendente ver cuántos artistas forman parte del proyecto o han formado parte del proyecto, cuántas marcas han querido colaborar con nosotros, cuántos espacios hemos intervenido nacional e internacionalmente. Y creo que más bien para mí lo que ha sido gratificante, y creo que hasta ahora incluso lo veo con la apertura de la galería, yo la verdad es que siempre he querido hacer las cosas porque amo lo que hago. Y creo que eso ha sido súper transformador incluso para mí misma y súper sanador. Y creo que eso es lo que llevo haciendo. Creo que la manera de vender a nivel creativo no ha venido como desde una forma como de maquilar de qué idea es la más creativa que voy a hacer. Es como, no, ha sido creo que más bien desde qué creo yo que me transforma a mí o que me hace reflexionar a mí y a otras personas con las que trabajo y que podemos como hacer que otras personas lo vean y tal vez resuenan con eso mismo. Tiene más que ver con el mensaje y con el propósito. Exacto, y por ejemplo también ya después como en un segundo nivel fue justamente un sesgo que yo veía mucho en los proyectos de arte urbano en los que trabajé, es que no había realmente una remuneración para los artistas por su trabajo. Entonces fue como, bueno, ¿de qué manera podemos lograr que los artistas puedan vivir de su trabajo y que no solo sea como, bueno, te regalo la pintura o te doy este espacio para que lo pintes por amor al arte? Y es como, es que no, porque los artistas también tienen que vivir de su trabajo, ¿no? Entonces creo que fue eso, y después obviamente apoyar a las mujeres también se convirtió en una misión súper importante, porque dentro de eso mismo me estoy también apoyando a mí misma, ¿no? Entonces creo que justo ha sido más como el mensaje, y ha sido como más qué es lo que resuena conmigo, y por lo tanto después descubrir que tal vez resuena con otras personas. Claro, pero primero empezando con algo que resuena internamente antes de externamente, ¿no? Sí. Ahí es donde está plantada más la semilla. Totalmente. Y a veces lo tenemos al revés, ¿no? Sí. A veces salimos al mundo como a hacerlo, ay, bueno, ¿cómo se va a ver desde afuera? ¿Qué necesita la gente? Es como, bueno, ¿y qué necesitas tú? ¿Qué necesitas tú? ¿Y cómo lo vas a expresar? ¿Y cuál es esta parte innata tuya que se muere de ganas de compartir con el mundo? Exacto. ¿No? Que es desde otro punto totalmente distinto. ¿Qué experiencia personal te ha ayudado a redefinir lo que quieres lograr con arte? Ahorita, justo con la galería. Cuéntanos primero acerca de la galería. Sí, les cuento un poco acerca de la galería. Bueno, la galería era un sueño guajiro. Que hecho realidad. Que no pensé que tuviera, que se materializara en algún momento de mi vida. Estaba un poco como, como que me rehusaba un poco a la idea de tener una galería física. Sin embargo, bueno, se dio la oportunidad de tener un espacio físico que está en la Roma. Y después de eso, bueno, lo adquirimos el espacio físico en agosto de este año. Sin embargo, en este año, en ese mismo mes, falleció mi papá. Y realmente creo que eso también me hizo redefinir, en general, recalcular y recalibrar mi vida por completo, de qué es realmente lo que significaba lo que estaba haciendo, realmente qué quería hacer, realmente si estaba haciendo lo que me gusta hacer, desde dónde, con qué propósito, como todas estas preguntas existenciales que de repente, evidentemente, cuando tienes golpes fuertes a nivel personal, empiezan a salir. Y entonces, pues, una de las cosas es que queríamos abrir la galería entre agosto y septiembre, y evidentemente no pasó. Y después... agosto y septiembre de este año. Y después justo lo que pasó es que
también tuve un rompimiento amoroso y una de las artistas con las que queríamos trabajar, que es una de las artistas con las que llevo trabajando mucho tiempo, que se llama Alejandra Ballesteros, también está pasando por un rompimiento amoroso. Y entonces, entre las dos, bueno, yo dije como quiero que abramos la galería antes de que se acabe el 2023. Y yo quería que fuera con una exposición, pero también como mucho no tenía una idea de con qué tipo de exposición lo podíamos abrir. Y entonces platicando con ella, definimos y llegamos a la idea de hacer un break-up room, que básicamente es lo que hicimos, que fue transformar el espacio en una instalación inmersiva que fuera básicamente para poder desahogar todas las emociones que se generan a partir de los duelos y las rupturas. Y entonces que todas las piezas que estuvieran dentro de la exposición giraran en torno a eso y que acompañaran la instalación inmersiva. Entonces, eso es lo que hicimos. El proyecto justo ha tenido muchísimo más como éxito del que nosotras pensábamos. Hasta ahorita la galería con la exposición abrió el jueves de hace una semana y hemos ya tenido casi 1,000 personas que han ido a visitar la galería. Y justo ha sido bien bonito ver que es algo que era una emoción tanto del artista como mía. El artista obviamente puso todo su trabajo y todo su corazón en todas las piezas, pero además como entender que estas emociones humanas obviamente tienen un reflejo en todas las personas y que siempre va a haber alguien que se puede sentir identificado con todos los procesos que tiene un duelo, ¿no? Desde el enojo, la tristeza, la aceptación, etcétera. Y entonces ha sido muy padre ver como a la cantidad de personas que han llegado y como además es una instalación en la que puedes sentarte y escribir en los cuadernos y dejar mensajes a tu ex y además tomar mensajes que nosotros pusimos en una caja como si fueran galletas de la fortuna y ver las piezas y las piezas tienen mensajes o hay mensajes de voz, etcétera. Ha sido muy interesante que todas las personas cuando salen sí es como de gracias por haber hecho un espacio porque me siento acompañada o porque siento que esta niña interna está intentando sanar o porque las emociones que tenía también encuentro un eco y no soy la única persona que la siente. Claro, entonces, porque le diste un espacio a ese tipo de experiencias por las que eventualmente pues todos pasamos en algún momento de nuestra vida. Entonces se genera esta sensación de comunidad, ¿no? Sí, justo. Entonces ha sido súper gratificante ver eso y ahorita justo venía para acá y me hablaron por teléfono porque hay una fila a la vuelta de la cuadra que están intentando entrar a la galería. Entonces ha sido como súper bonito y gratificante ver que de repente algo que es algo chiquito entre dos personas, entre dos amigas, porque a Ale la considero una amiga, de repente resuena en un montón de gente, ¿no? Claro, y una semillita de algo que parece muy sencillo, de repente acaba teniendo un vuelo y alas de un proyecto gigante, ¿no? Me recuerda mucho a esta artista francesa que se llama Sophie Calle. Sí, justo. Justamente hay una pieza que hice yo y que es básicamente es diseccionar un audio con el que me terminaron y es una pieza que está inspirada justamente en Sophie Calle. Entonces, para nosotros es un poco eso, es como sustituir al sujeto o los sujetos o al dolor con una pieza de arte y convertir al arte en una medicina o en una terapia grupal para que la gente también pueda sanar sus emociones. Entonces, totalmente, me encanta. Y hablando un poco de Sophie, el proyecto del que estamos hablando, Henry y yo, se llama Take Care of Yourself y es un mail que recibe Sophie de su novio que la manda a volar, ¿no? Y prácticamente le dice todas sus razones y al final le dice Take Care of Yourself. Entonces ella, ¿no? Cuando estaría el corazón roto, busca a 108 mujeres, ¿no? Fueron 108 mujeres que le ayudaran a interpretar la carta, ¿no? Y entonces agarra una que le canta la carta, otra que es una criminóloga, le dice, no, le señala la cantidad de veces que menciona ay, o sea, hablando del mismo, y dice, no, este es un narcisista. Sus papás, personas cercanas a ellas, una psicóloga, y cada quien le da su perspectiva de lo que interpretan o leen de una carta del novio que la manda a volar, en la forma en la que ella
sentía que iba a sanar ese corazón roto. Exacto. ¿No? Sí, justo fue exactamente lo mismo que intentamos hacer. Es como desde los mensajes de los exes, desde las emociones como que se generan a lo largo de una relación y es justo como ahora muy interesante verlos reflejado y que las personas también se sientan identificadas porque han pasado por lo mismo o los han cortado con un voice note también Sí. o simplemente están pasando por una ruptura y no saben muy bien cómo desembocar esas emociones y entonces es como, no, ven, escríbelas o siéntate a llorar, hay una caja de Kleenex en la expo, siéntate en la cama, abraza al oso, es como Sí. este tipo de cosas que te ayudan a sentirte mejor, entonces es un poco como llegar a un entendimiento desamoroso un poco con esta exposición y ha sido súper bonito ver el resultado. No, lindísimo, porque además es un apapacho a los corazones de todas las mujeres y hombres que pueden tener el corazón roto por una ruptura amorosa, Exactamente, ¿no? sí. Que es una labor pues muy linda. Me muero de ganas de ir a la nueva galería. Próximamente voy a Sí, ir, ¿no? estás Sí, súper invitada. próximamente voy a ir. ¿Y cuál sería, por ejemplo, como estas nuevas semillitas que quieres plantar adentro de la galería? O sea, ¿quieres que siempre sean como estas experiencias humanas expresadas a través del arte? ¿Quieres que sea más que un espacio de Sí, apoyo, de contención? la verdad es que justo quisiera que fuera un espacio en el que te sientas apapachada, apapachado, apapachada y como que no sea una galería fría que tiene las paredes en blanco y que ves un par de piezas y te sales y te quedas como, bueno, está bien y te vas, sino que realmente sea un espacio en el que puedas interactuar con las obras como lo estamos haciendo en este momento con esta instalación inmersiva en donde te puedes sentar en la cama, te puedes sentar en el piso porque hay una alfombra, puedes interactuar con los objetos, puedes tocarlos, puedes usarlos, hay también incluso como piezas que literal puedes agarrarlas, tomarte una foto, o sea, como que sean mucho más experiencias y experimentales, en la que también les den cauce justo a artistas que tal vez, como en el caso de Allen, nunca había tenido una exposición individual, es su primera exposición individual, entonces también apoyar a artistas que no han tenido exposiciones individuales, artistas que tal vez ni siquiera son considerados artistas como tal y darles ese espacio como de creatividad abierta en la que no busco que exista una limitante ni para mí como a nivel curatorial, porque así ha sido mi trabajo en Art Synonym con todos los proyectos de mural, en donde obviamente sí ha tenido que haber una línea curatorial porque la línea curatorial está dada por el tipo de proyecto, el tipo de marca, pero que exista esta libertad y que para los artistas también exista una libertad de expresión y que no se sientan como segregados o limitados o que necesitan encajar en un cierto perfil para formar parte de la galería. Y creo que algo que caracteriza Art Synonym es poder juntar o entretejer lo humano con lo cultural y lo artístico, ¿no? Y creo que esa triada, por así llamarlo, es como así que este entretejer delicioso de poder conectar lo que nos hace ser seres humanos y expresado de una forma artística para tener un impacto cultural. Totalmente, sí, justo. ¿Cómo entretejes estas tres pilares? Pues no sé si realmente ha sido más de una forma empírica, creo, como que siento que justo como te lo decía hace ratito, ha sido más bien como tratar de hilar qué cosas me pegan o me tocan o me trastocan a mí y que también veo o escucho que a otras personas está trastocando y a partir de ahí entonces generar un diálogo con la o él o les artistas y después de eso escoger un espacio, en este caso el espacio de galería o en un espacio público, en qué tipo de muro o en qué zona o en qué colonia o etcétera, o qué tipo de pieza y que entonces obviamente pues se materialice, ¿no? Y ver de qué manera materializarlo. Desde una pieza que tenga que ver a lo mejor más con un performance o un mural que sea interactivo o un mural que tiene luz UV y entonces se puede ver de una manera en el día y de otra manera en la noche, o un mural que tiene un olor o un mural que tiene realidad aumentada y entonces tiene dos visiones completamente diferentes desde lo digital y desde lo real
Y entonces es como tratar de jugar un poco con cuáles son las herramientas creativas con las que contamos para, además de que lo que existe físicamente, también se pueda como llevar a otros niveles sensoriales y entonces pues que obviamente tenga una repercusión mayor y que sea como más recordable, ¿no? Uno de los tipos de arte que creo que va bastante en aumento es el arte digital. Sí, ¿no? cañón. ¿Cómo lo ves tú? ¿Ves que tiene eventualmente un potencial del arte digital convertirse en un tipo de arte urbano? ¿O 100% Sí. lo ves que va a ser adentro de estos espacios, de estos warehouses, ¿no? Donde necesitas el techo y el piso para poder proyectar tanto en muros como techo y piso, ¿o lo ves que eventualmente va a estar Pues en la calle? yo creo que ha pasado, o sea, está pasando un montón desde todo el boom de los NFTs. De hecho, tuvimos una exposición el año pasado con un proyecto padrísimo que está liderado por Gabriela Salinas y Violeta Hernández, que se llama NACME NFTs, y literal hablamos en la exposición, fue materializar la parte digital y llevarlo a lo análogo, en el sentido de que la exposición era más como el proceso creativo de cómo habían llegado ellas a desarrollar todas las piezas de NFTs, que además tenían una salida este año ya en ventas, ¿no? Y era justo un poco por esto de que mucha gente se preguntaba, pero ¿qué es un NFT? ¿No? O sea, ¿cómo se come? ¿Cómo se compra? Sí. ¿Qué se hace? ¿De qué se trata? Entonces, la exposición era justamente el proceso de Violeta desde las piezas análogas, porque ella siempre ha sido ilustradora y artista visual, desde lo más chiquito de un boceto y de las piezas y su como su background artístico y estético, y después cómo lo llevó a lo digital y lo llevó como a una serie de piezas que obviamente estaban desarrolladas por un algoritmo que generó una serie de obras que fueron más de 1000, en las que había una serie de variantes enormes y qué era lo que se veía ya después a nivel digital. Entonces creo que es más bien como cuál es la visión del artista a nivel digital o a nivel análogo, de si quiere llevar su trabajo, pero yo creo que cada vez las exposiciones digitales o de NFTs y las exposiciones análogas cada vez como que convergen más o se encuentran unidas en una misma sala, y creo que eso es súper interesante porque no podemos separar una cosa de la otra. Vivimos en un mundo sumamente digitalizado y sumamente tecnologizado ya, que va incluso la tecnología mucho más adelante de lo que va el marco legal o cualquier otra cosa, y creo que eso es lo interesante también del presente que nos está tocando vivir también a nivel creativo. Totalmente, y además poder tener espacios que incluyan ambos, ¿no? Como la, digamos, entre comillas, foto estática del mural, por decirte, y la flexibilidad y el movimiento que genera el arte digital, ¿no? Exacto. Que lo ves con artistas como Refi Canadol, ¿no? Que todo es hiper texturizado, ¿no? Con muchísimos colores, y lo llevas hasta un TeamLab, ¿no? Que te hace como esta experiencia, entre comillas, un poco más como 360, donde no nada más tienes la visión, sino también el piso se puede mover y tienes cosas en el techo, etcétera, ¿no? Y también estas marcas nuevas, que están en Nueva York, que me gustan mucho, que se llama Art Tech House, ¿no? Donde invitan a diferentes artistas. Entonces, una es acerca de cómo se ha transformado la ciudad de Manhattan desde el 1800 a hoy. Y entonces es una propuesta artística de eso. Cómo tenemos el biomimicry, ¿no? El poder agarrar soluciones que tiene la naturaleza para usarlos hoy en día, y un artista hizo una exposición acerca de eso. Entonces siento que el arte digital también nos puede abrir un mundo multidisciplinario donde mezclamos, no solo la parte digital y la parte artística, pero también puede ser la parte de biología, cultural o lo que sea. Y el mural estático, por así llamarlo, tiene un mensaje claro y fuerte, contundente, ¿no? Sí, o sea, yo creo que el futuro es justamente esta transdisciplinariedad en la que las líneas que desdibujan las disciplinas y el saber intentar descifrar si es arquitectura, pero es diseño, pero es arte, pero es moda, pero es ¿qué es? Justo es hacia donde van las cosas. Y creo que eso es muy interesante porque pasamos justamente que históricamente los artistas no solo eran artistas como Da Vinci, ¿no? Sino que se dedicaban a un montón de cosas: astronomía, astrología, ciencia, medicina, botánica, arte, y creo que después de eso llegamos todavía a una cultura de la hiperespecialización en la que tenías que ser extraordinariamente bueno en una sola cosa.
Y ahora creo que es otra vez regresar un poco a volver no es que seas todólogo, pero ¿por qué también sesgar la posibilidad de que te gusten un montón de cosas y dedicarte a un montón de cosas o incluir un montón de cosas en un mismo proyecto? Como el tema de este libro Range, ¿no? De que del poder de los generalistas, ¿no? Que sí, llevamos muchos años que con una cultura de que te tienes que especificar en algo como súper específico, pero así como necesitas, que en el libro lo dicen, las ranas que tienen el pasto aquí, que lo ven acá, como también necesitas los pájaros que ven todo, o sea, como Sí, con ese picture. punto visionario. ¿No? Totalmente, sí. Creo que también una de las cosas muy interesantes es cómo se puede mezclar el arte digital con causas. Por ejemplo, hace poco fui a Nueva York a un viaje en donde me eché un tour de todas estas como experiencias artísticas, ¿no? Y entonces estaba desde un Color Factory, ¿no? Que era todo pues un poco de menos contenido, ¿no? Más color y todo hecho como para que sea instagrameable, ¿no? Y veías que estaba llenísimo, o sea, algo que tiene poco contenido y había gente que entraba cada 15 minutos, ¿no? Luego tenías un art tech house donde la gente se sentaba en el piso a ser sensibilizados por el mensaje del artista y a meterle más reflexión. Y luego tenías un Arcadia Earth, que era este lugar en donde tenían exposiciones artísticas de hiper calidad. O sea, a mí la verdad me impresionó porque tenían instalaciones de arte así con bolsas de plástico y tenían toda la tienda eran con libro, con hojas de libros reciclados y el mensaje era un mensaje ecológico hiper fuerte. Entonces, cada sala te iba llevando de la mano a que te sensibilizaras por el tema de, no sé, las bolsas de plástico de un solo uso o, por ejemplo, el hecho de todas las cosas como no reciclables que estamos consumiendo, etcétera, ¿no? Y me impresionó muchísimo porque era el museo que más vacío estaba. Bueno, el espacio que más vacío estaba. Porque en el momento que entrabas, tenías una puesta en escena espectacular, artística, que te quitaba el aliento. Pero todo el tiempo el mensaje era como, ¿sabías que al año produces tantas toneladas de basura y al paso que vamos, ya sabes, vas a producir tantas toneladas de basura y entonces va a ser como doomsday? Ajá, exacto, al final. Y veías que la gente entraba y como que instantáneamente creaba esta ansiedad ecológica, ¿no? Decir, no, ya me quiero salir. Sí. Y era como, ¿de qué forma? Así un Color Factory que tiene menos contenido, estaba llenísimo, porque un Arcadia Earth que tiene una propuesta muy clara y muy necesaria hoy en día en una crisis de cambio climático, porque no tiene gente. Sí. ¿No? Y era de qué forma puedes mezclar el arte con un mensaje importante y que sea atractivo. Atractivo. Justo esto es una de las cosas que hacíamos con Pangea Seed. O sea, era básicamente llevar, y bueno, Pangea Seed lo sigue haciendo, era llevar los mensajes de qué está pasando con cualquier cosa que estuviera afectando en ese momento a esa área, ¿no? O sea, de que si era en el Caribe mexicano y estábamos hablando de ciertas especies marinas, se trabajaba con ciertos biólogos y se trabajaba con ciertos artistas y se trabajaba en ciertas áreas, Isla Mujeres, Cozumel, Holbox, etcétera, qué perjudicaba o qué estaba afectando en esas áreas y llevar esos murales a las personas y a esas zonas y explicar un poco qué está pasando ahí. Y era súper interesante ver como el nivel de atractivo de la gente en ver, uno, el proceso artístico del artista pintando el mural, después el terminar el mural y cómo quedaba y afectaba o se veía en la ciudad y a las personas de qué manera les pegaba. Y, o sea, y eso fue en Hawái y eso fue en Nueva Zelanda y era muy padre como justamente llevar estos mensajes y que la misión de Pangea Seed en ese momento era, no queremos dar estos mensajes sobre la basura, sobre o sea, cómo están literal acabando con los arrecifes de coral, cómo estamos terminando básicamente con el mundo, pero que no sea desde una manera agresiva y desde una manera como inquisitiva o acusativa de tú estás acabando con, es como, pues todos lo estamos haciendo de una manera u otra. Y las grandes, no hay otras soluciones. Exacto. O sea, como que dime cómo empezar y feliz de la vida lo hago, ¿no? Justo. Y entonces era como de qué manera reflejar esto con los murales y de qué manera llevar a la gente un poco de la mano con el arte o con los artistas y decir, bueno, tal vez entonces pues voy a ir y recoger mi bolsa de plástico de la playa y tal vez no voy a dejar mis cascos de refrescos, ¿no? Y entonces era como entender un poco que las personas tampoco funcionan cuando se les grita y se les regaña y se les dice qué hacer, sino que es más bien como por imitación muchas veces, ¿no? Lo veíamos con los niños, que era como de, ay, ese personaje está levantando la basura y entonces era como, mamá, levanta tu basura, o sea, y era muchísima más
dulce, si lo quieres ver de esa manera, como el mensaje. Claro. Y no había necesidad como de decir, nos vamos a morir en 100 años, sino que es como de qué otra manera puedes transformar que el mensaje sea pues menos violento, ¿no? Menos agresivo. Menos violento, más creativo, más atractivo. Sí, más colorful. Si no, sales corriendo. En Arcadia Earth, neta, no había gente. Qué triste. Wow. Y no sabes cómo estaba la exposición. O sea, estéticamente estaba hermosa. Espectacular. Ay, wow. Y tenías realidad virtual y tenías, o sea, se ve que le invirtieron un dineral y había poco público. Qué triste. Sí. Sí, porque creo que eventualmente se puede utilizar mucho el arte para poder comunicar este tipo de mensajes, no solo mensajes humanos, sino mensajes ecológicos, mensajes de empatía, mensajes de respeto, de tolerancia. Totalmente. Es una gran herramienta para poder comunicar todo este tipo de cosas. 100%. ¿No? Y también te quería preguntar, ¿tú crees que el público valora el arte urbano? Sí. Sí, o sea, el público sí está sumado. Quien falta es gobierno. Yo creo que son varios factores, o sea, no solamente gobierno, no le echo toda la culpa al gobierno, sino que creo que en general también hay una desvalorización del arte urbano, por esto mismo que te digo, como de que históricamente no ha estado siquiera categorizado como arte y que realmente son en pocos países donde está categorizado como arte. No sé si tiene que ver a lo mejor con un avance de cómo las mismas instituciones como que han un poco acobijado al arte urbano en los espacios, como yo, o sea, lo vi muchísimo con el Palais de Tokio en París, o sea, las exposiciones de J.R., las exposiciones de Sif, de Felipe Pantone, y que forman parte de estas instituciones tan grandes y tan importantes, y que en México realmente son pocas, ¿no? O sea, tal vez me atrevería a decir que las únicas es el Museo del Chopo, que le dan estos espacios al arte urbano o al arte que está como segregado dentro de la misma institución. Y creo que esa es una de las principales razones tal vez por las que no hay estudios suficientes, las instituciones no generan investigaciones al respecto, o si alguien intenta generar una investigación al respecto, no hay profesores que estén lo suficientemente especializados para generar estos estudios al respecto, porque se ha hecho como pues que la gente vaya como hacia la norma, ¿no? Hacia lo que todos hacen, hacia el tipo de arte contemporáneo que todo el mundo vende y realiza y que tiene un mercado como muy específico y muy vendible. Y creo que eso es lo que hace falta. Pero al mismo tiempo también creo que de una o de otra manera es el arte que más se ve. Es el arte que históricamente es el más documentado por todas las redes sociales. Entonces, de una o de otra manera, creo que es lo que más consumimos, es lo que más vemos, y muchas veces es justamente el arte que tal vez no aceptado como tal, pero sí por lo menos visto, porque además sí genera cuestionamientos. Claro. Porque mucha gente también va a ser como, eso no es arte. Y es como, pero ya hay un cuestionamiento. Y eso es súper valioso. Sí. Ajá. Sí, entonces, de entrada ya estás cumpliendo su función. Exacto. Aunque digas que no es arte. Exacto. O sea, simplemente ya por el hecho que es un poco lo que pasa con el arte contemporáneo, ¿no? Como lo dice Cuauhtémoc Medina, que es como si hay algo que les guste, es obviamente generar estos cuestionamientos sobre ¿es arte, no es arte? ¿Qué es arte? Y yo creo que desde ahí ya estamos bien, porque ya obviamente está empezando a generar que alguien tenga una opinión al respecto. Sí. Genial. Y nosotros como público, ¿nos puedes guiar en una ruta o en ejemplos que nos puedas dar de murales de arte público, de tiendas que estén intervenidas por artistas de Art Synonym? Sí, bueno, la verdad es que... la tienda Gaia, ¿no? Sí, una es Gaia, sí, justo. La de la Roma Norte, la tienda de la Roma Norte. La tienda de Roma Norte tiene un mural de Alejandra Ballesteros, que es justo la artista de la exposición. Y además la instalación del móvil que está dentro de la escalera también es de Ale. Ese ya es uno. Ahorita tenemos el mural que también está promocionando la expo, que está también en la calle de Colima. Tenemos otros 2 murales. Uno está igual sobre la calle de Colima, esquina con Orizaba. Y hay otro también que está justo a un lado del Centro Gallego.
Hay unos murales que hicimos para la película de Roma hace muchos años, que esos sí fueron permanentes. Uno está en Nezahualcóyotl y el otro está en Iztapalapa, y uno fue por Paola Delfín y el otro es por el colectivo La Pistola, que son de Oaxaca. Esos dos murales además fue muy padre porque aunque estuvieron patrocinados por Netflix, realmente no quisieron que la marca permeara el mural, sino que realmente el protagonista o la protagonista fuera obviamente la escena de la película. Entonces los dos murales permanecen, lo cual es maravilloso porque pocas veces podemos hacer que murales comerciales puedan permanecer más tiempo. Y por ejemplo hay otro de Paola Delfín que está en el restaurante Ling Ling, que está justo en el piso 56 en Reforma. A un lado de la Torre Mayor, y ese es otro mural que también hicimos nosotros y pues también está todavía ahí vivo. Divino, nos vamos a poner las pilas para ir a visitar toda la ruta de arte público de Art Synonym. Y que nos visiten en la expo igual, porque la expo va a estar hasta el 14 de febrero. Ok. No, genial. Gracias, Henry. Gracias por compartirte con nosotros. Gracias por compartir toda la experiencia, todo lo que has hecho en Art Synonym. Me encanta todo lo que estás haciendo. Y por favor, compártenos tus redes sociales en donde la gente te puede encontrar. Sí, claro. Bueno, las redes sociales de Art Synonym estamos como Art Synonym, sinónimo de arte en inglés. Así estamos en Instagram, así estamos en TikTok y así estamos en Facebook. Y a mí me pueden encontrar como Enriqueta Arias. Genial, Henry. Y antes, para cerrar, te quiero hacer una serie de 10 preguntas rápidas. Sí, perfecto. El chiste es que contestes lo más rápido, lo primero que te venga a la mente, ¿va? Qué divertido. Para ti, ¿qué es crear? Es un músculo que tienes que ejercitar todos los días. ¿Cuáles emociones vives mientras creas? Frustración, felicidad, enojo, alegría, todas. Todo el abanico. Sí. ¿Qué alimenta tu alma? El arte. ¿Tu autor favorito? De literatura, Guadalupe Nettel, Valeria Luiselli, leo un montón de escritoras mexicanas. Brenda Lozano. Brenda, la amo. ¿Último libro que leíste? Justo estoy leyendo Los Divergentes de Guadalupe Nettel ahorita, que es su último libro. Un consejo para alguien buscando su fuego interno. Un consejo. Que se pregunte qué es justo lo que les hace sentir más vivos, más felices. Que te da vida, ¿no? Exacto. Uno de los problemas más urgentes para la humanidad. La guerra. Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? En crear arte. ¿Qué experiencia cambió tu vida? La muerte de mi papá. ¿Cómo defiendes tu derecho a crear? Trabajando todos los días. Impulsando a más mujeres artistas. Genial, Henry. Muchísimas gracias. Gracias por a ti, venir Mario. hoy. Me encantó esta conversación contigo. A mí también. Y sigamos impulsando el arte urbano y sigamos impulsando mujeres artistas, porque apenas esto solo es el inicio. Quiero ver ya en 10 años todo lo que vas a crear y las cosas que vas a hacer, y siento que va a estar genial. No solo van a ser galerías, van a ser proyectos espectaculares. Que se manifieste todo lo que dices. Sí, así sea. Muchas gracias. A ti, muchas gracias, Henry. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Crear Transforma. Por favor, déjanos en los comentarios qué te pareció, qué ideas nuevas obtuviste, qué 20 te cayeron, qué cosas especiales encontraste. Y síguenos en redes sociales. Estamos como @MarionCortina y @LuanMuseo.